Buenos días, chicos. Ahora sí, disculpen la demora. Estaba con el problema del internet, pero ya vamos a empezar. Ya veremos lista. Humberto Aguilar, Aquí Emil. muy bien. Elizabeth Alanoca, Presente, Alicia, buen día. buen día. María Calle, Esmeralda Chambi, Elizabeth Condori, Presente, licenciada. ya. Madai Chuta, Presente, licen. ya. Ronald Limache, Presente, licenciada. ya. Ruth Mamani, Jessica Maita, Jessica Murillo, Presente, licen. ya. Helen Silvestre, y Presente, licen. ya, y Belinda Tancara. Ya, ya eso es todo. Continuamos. Ya, a ver. Sí, 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 te he anotado, Belinda, no te preocupes. Ya. Entonces vamos a empezar el tema en la parte de costos estimados, ¿ya? Habíamos dicho que eh, anteriormente en la parte de costos conjuntos teníamos 4 métodos para poder hacer la asignación de los costos. Entre los últimos, los dos primeros, bueno, los tres primeros ya hemos realizado, hemos visto en clases, hemos avanzado cada uno de esos 3 métodos. Después, al final, el último método nos decía que utilizábamos los costos estimados y costos estándar. Eso lo hemos dejado para ahora, ¿no? O sea, no hemos llevado esa parte dentro de lo que son los costos conjuntos, porque tiene un tratamiento diferente, ¿ya? A ver, a lo largo de toda esta parte de los costos, ustedes en el año anterior han llevado los costos por órdenes de trabajo, ¿no? Donde determinábamos un factor para poder determinar el costo unitario. ¿Cuál es lo principal dentro de la materia de costos? Y lo más importante, ¿ya? Dentro de la materia de costos, lo principal es poder saber el costo unitario, porque su nombre lo indica, de costos. Hablamos del costo unitario que debemos determinar cuando vamos a producir un artículo, ¿no? Si hablamos de una empresa normal que hace solamente compra y venta, su costo se va a radicar en la compra, es decir, en la inversión del material, de ya sea si se dedica a vender computadoras, entonces su costo va a radicar en la inversión que va a tener al adquirir esta computadora por mayor, ¿no ve? Y cuando lo va a vender o unitario, o sea, solamente por menor, entonces lo va a vender con un precio. Nosotros al saber el costo y al saber el precio de estos dos elementos más que todo muy importantes, podemos determinar cuánto la empresa está ganando. Es por eso la importancia de la materia de contabilidad de costos, ¿ya? Y entonces, ya sea utilizando un sistema de costos por órdenes de trabajo, un sistema de costos por mm, sistema de costos por procesos, como ya habíamos llevado los anteriores dos primeros bimestres, y el sistema de costos conjuntos que hemos llevado el anterior bimestre tercer, y en este caso que vamos a llevar costos estimados y costos estándar. Entonces, ya sea por cualquier sistema que nosotros utilicemos, nuestro objetivo principal es poder determinar el costo unitario de un artículo que se está manufacturando, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre una empresa industrial y una empresa de compra y venta? Simplemente en que la empresa industrial va a contener tres elementos principales que ya lo hemos llevado a lo largo de toda esta gestión, ¿no ven?
¿cuáles serán los tres elementos? Materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Haciendo la clasificación de estos, de los diferentes costos que vamos a tener en los diferentes elementos que tenemos en estos tres, ya sea en cualquier sistema de costos por procesos, costos, mejor dicho, tenemos que utilizar los tres elementos del costo, ¿no? La materia prima que radica en la parte de la materia prima, como su nombre lo indica, los materiales que van a ser transformados, van a pasar por un proceso de transformación para concluirse, ¿ya? Por parte de la mano de obra tenemos a los salarios que se les paga a los obreros, quienes se van a encargar de controlar las máquinas, realizar el producto y esa parte, ¿no? La parte de costos indirectos son lo que, como su nombre lo indica, costos indirectos de fabricación que no vienen directamente relacionados con la actividad principal de la empresa, ¿no ve? Esa parte ya la hemos llevado en el primer bimestre, pero estoy haciendo una pequeña retroalimentación para que podamos entender toda esta materia de costos, ¿ya? Podamos entender de la manera lógica y no tanto de la manera mecánica. No es que, ay, no, costos por procesos tiene este proceso, así se hace así y listo. No, uno tiene que entender el por qué, ¿ya? Hacíamos diferenciación también de las órdenes de trabajo con sistemas de costos por procesos, ¿no ven? Los costos por procesos tienen, como su nombre lo indica, procesos. Pasan de un departamento a otro departamento. En cambio, las órdenes de trabajo no, ¿no ven? Tiene directamente una forma de asignar y hacer todo su procedimiento. Y otra diferencia también es que los costos por órdenes de trabajo, como lo indica, necesitamos recibir una orden de trabajo para poder empezar a realizar este producto. En cambio, para costos por procesos, eh, se, se, se realiza con orden o sin orden. Es decir, sea pedido del cliente o no sea pedido del cliente, igual se debe realizar. Y su producción es en masa, ¿no? O sea, en mucha... Eh, varios productos se producen a la vez. En cambio, órdenes de trabajo no, es a pedido del cliente, ¿no ve? Para el tema de sistemas de costos conjuntos que habíamos visto el anterior bimestre, el tercer bimestre, en sistema de costos conjuntos veíamos que es similar a sistemas de costos por procesos, pero ¿cuál es la diferencia? De que ya se toma en cuenta varios productos, ¿no? La elaboración y la transformación que pasa por un proceso de varios artículos, ¿ya? En sistema de costos por procesos veíamos solamente de un solo producto, hacíamos todo el proceso de transformación, ¿no ve? Que pase por un departamento al otro departamento y ya. En cambio, para el sistema de costos conjuntos, hacíamos de varios productos, ¿no ve? A su vez. Teníamos producto principal, producto secundario, producto A, producto B, producto C, producto D. Entonces teníamos variedad de productos. Y estos que llegaban a un punto de separación y de ese punto de separación o bien culminaban con su proceso o bien pasaban por un proceso adicional para poder concluir su proceso. Entonces ya hemos visto los diferentes métodos para poder realizar esta parte de costos por procesos, ¿no? De costos conjuntos, mejor dicho. ¿Qué nos decía la parte teórica? Que es similar al sistema de costos por procesos, pero va a tener diferentes características especiales a raíz de las características especiales que van a tener cada uno de nuestros artículos que se va a producir, ¿ya? Entonces, esa era la única diferencia entre costos conjuntos y costos por proceso, porque el procedimiento vendría a ser el mismo, ¿no? Hemos hecho dentro de clases, hemos resuelto las prácticas, hemos hecho de todas formas los 4 pasos que hacíamos, ¿no? Determinación de la producción equivalente, determinación del costo unitario, ¿qué más hacíamos? Determinación, no, mejor dicho, la evaluación de la producción y por último nuestros registros contables, ¿no? Y en nuestros registros contables se utilizan lo mismo, los mismos montos, sin embargo, donde cambia en las cuentas. Algunas cuentas sí modificamos de acuerdo al sistema de costos que vamos a utilizar. ¿Ya? Eso es para entrar un poquitito en detalle de lo que hemos avanzado hasta ahora y de lo que ya tenemos que tener conocimiento. ¿Ya? Me gustaría hacer un pequeño repaso para ver en qué grado están ahora, ¿no? Pero yo creo que para la próxima clase vamos a hacer un pequeño repaso para ver si es que se ha comprendido bien todo. Obviamente este repaso no va a tener nota, pero sí me gustaría que lo hagan de manera consciente, ¿ya? Y solamente lo hagan de una forma
en que no tengan que copiarse o preguntarse, no, solamente se va a evaluar si es que se está comprendiendo o no se está comprendiendo la materia. Lo vamos a realizar la próxima clase, este pequeño repaso, ¿ya? Porque sí es importante que aprendan las partes fundamentales, por lo menos de materia de costos, es decir, los elementos del costo, si es que es la evaluación, cómo se determina el costo unitario y ese tipo de cosas que son elementales, ¿ya? Que cuando nosotros vayamos, incluso si nosotros trabajamos en una empresa, en una industria, tengamos ese conocimiento base para poder saber cómo la empresa está realizando la administración de sus costos, uno, y dos, está determinando su costo unitario. ¿Para qué? Para que nosotros si ya tenemos base, entonces vamos a ver eh, qué tipo de sistema está utilizando. Obviamente dentro de una empresa eh, industrial tienen sus formas de ser, tienen sus métodos. Entonces yo no es que yo voy a decir, ¿saben qué? Aquí hacen costos conjuntos. No, ellos ya tienen determinado un método de asignación de costos a sus productos. Por lo tanto, nosotros debemos conocer, en caso de que nosotros algún que otro momento vayamos a trabajar a una empresa industrial, tenemos que conocer por lo menos los fundamentos básicos de la materia de costos para poder engranar bien dentro del puesto de trabajo, ¿ya? Es por esa razón que se debe hacer este pequeño repaso. Aparte de que ya están en cuarto bimestre, vuelvo a repetir lo que decía en la anterior clase, está su título a la vuelta de la esquina, ¿no ven? Entonces ustedes ya tienen que ponerse también las pilas, estudiar y saber, no es tampoco aprobar sin saber, no, tienen que aprobar sabiendo, aprobar con conocimiento, ¿ya? Entonces entramos a este nuevo tema que es costos estimados, ¿ya? Vamos a leer la pequeña introducción. Dice, en la toma de decisiones para producir y vender algún artículo es imprescindible conocer, así sea en forma aproximada, el costo de producción de los artículos que manufactura la empresa, de modo que las necesidades han hecho de que se aplique el costo estimado, el cual se puede obtener antes o durante de la producción sobre la base de los datos estadísticos y la experiencia pasada. La diferencia con el costo histórico estriba en que todos estos se obtienen en que, en que estos se obtienen después de haber manufacturado un determinado artículo y con los costos reales acumulados en este periodo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Vuelvo a repetir, ¿no? Dice, en la toma de decisiones para producir y vender un artículo, es imprescindible conocer el costo de producción, lo que les decía, ¿no? Nosotros sí o sí, cuando trabajemos en una empresa industrial, cualquier tipo de empresa, debemos saber los costos, es decir, cuánta va a ser nuestra inversión para producir un producto o para hacer o realizar algún servicio. Debemos saber los costos la inversión que vamos a tener para poder así ver cuánto es nuestra ganancia y poder llegar a tomar buenas decisiones dentro de la empresa, ¿ya? Entonces, eso es imprescindible. Así también nos damos cuenta si el negocio o si la empresa es rentable. Con eso podemos hacer estimaciones a futuro, viendo si realmente vamos a obtener buenas ganancias. Entonces, todo se hace en función a los costos, ¿ya? Nos dice que habla de los costos, de que como es imprescindible conocer el costo de producción para poder tomar las decisiones en una empresa de manufactura, hubo la necesidad de que se aplique el costo estimado, el cual se puede obtener antes o durante de la producción. Como su nombre lo indica, costos estimados. Nos está diciendo que debemos tener un costo aproximado, una estimación, algo que yo pienso más o menos que puede llegar a ser así. ¿Ya? ¿Cómo obtengo esta estimación? Utilizando una base de datos estadísticos, es decir, utilizando la parte estadística, viendo cómo yo podría hacer. Y ustedes estadística lo han llevado en primer año, ¿verdad? Entonces, utilizando los datos estadísticos, yo puedo ver más o menos cuánto puede ser mi costo aproximado, ¿ya? Y si no tengo datos históricos, es decir, costos históricos, para poder sacar los datos estadísticos, debo basarme en experiencias de otras empresas que hacen el similar trabajo, ¿ya? ¿Qué más me dice? Lo hago sobre la base de datos estadísticos y la experiencia pasada, ¿no? Entonces, los datos estadísticos de valores históricos para poder determinar la estimación de un costo antes o durante el proceso de transformación, ¿ya?
La diferencia con el costo histórico estriba en que estos se obtienen después de haber manufacturado un determinado artículo y con los costos reales acumulados en este periodo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros al terminar el proceso de manufactura, recién vamos a conocer el costo, ¿ya? El costo real del producto producido, valga la redundancia, ¿no? Del producto que se está transformando, ¿ya? Entonces al final nomás vamos a conocer. Pero antes sí se podría hacer una estimación de los costos. Ya, los costos de producción predeterminados se dividen en dos, estimados y estándar. A lo que nos vamos a hacer este nuevo tema solamente en los estimados. Los estándares lo vamos a dejar para después, ¿ya? Por lo pronto solamente vamos a hablar de costos estimados. Dentro de la definición para los costos estimados, nos dice, es un procedimiento de control y registro aplicable a empresas que controlan y determinan por los tres elementos del costo que prevalecerán en el futuro dentro de un periodo determinado con la intención de pronosticar los costos reales o históricos. Ya, ¿qué nos está diciendo? Es un procedimiento de control. Evidentemente los costos nos ayudan más que todo a controlar y poder registrar inclusive todo lo que está, todo de la empresa para poder saber si es que hay utilidad, si el negocio es rentable, si realmente vale la pena continuar con la empresa, con la industria y con este proceso de transformación a lo largo, ¿no? Ya sea en un determinado tiempo o un tiempo largo, ¿no? Entonces, así vamos analizando, ¿ya? Aplicable a empresas que controlan y determinan por los tres elementos del costo, nos indica. ¿Cuáles son esos tres elementos? Volvemos a repetir, ¿no? Materia prima, mano de obra, perdón, y costos indirectos de fabricación. Entonces, las industrias, las empresas que van a aplicar estos costos estimados son aquellas empresas que van a utilizar estos tres elementos del costo para la determinación de su costo unitario, ¿ya? Entonces, tenemos materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. No nos olvidamos de eso, siempre va a tener presente dentro de materia de costos y dentro de las industrias sí o sí tenemos que tener en la cabeza estos tres elementos del costo, ¿ya? Hay empresas, y yo les voy a decir por experiencia propia, porque yo trabajo con una empresa textilera que o sea, tejen ponchitos, chompitas y todo eso. Entonces, esta empresa, por ejemplo, con la que yo trabajo, y debe haber muchas así, no tienen un sistema de control de costos adecuado, ¿ya? Por lo tanto, ellos producen y no saben más o menos cuánto les está costando cada prenda dentro de esta empresa textilera. Cuando nosotros hemos ido por primera vez a verificar, a ver las máquinas y toda esa parte, porque con la empresa con la que yo estoy trabajando, la empresa que tengo, hacemos lo que estamos realizando su sistema de ventas, sistema de producción. Entonces, le preguntábamos, ¿no? Al encargado de la parte de la producción de cómo lleva sus registros, sus costos. Y nos indica que no sabía, no sabe cuánto le cuesta una prenda. Y hay muchas empresas que deben estar en esa disyuntiva, se podría decir. ¿Por qué? Porque no conocen. Lo único que saben es que le cuestan y ponen un costo estimado, un costo aproximado. No me debe costar unos 50 pesos, digamos, producir una prenda, y ya en el mercado al momento de venderlo lo venden en 150, 200, así, porque tienen dos tiendas, tienen tres sucursales, si no me equivoco. La empresa ha crecido mucho dentro de textiles, entonces produce, ¿no? ¿Y dónde se dificulta y dónde vemos la dificultad en este momento? Es que si nosotros vemos las prendas, hacemos compra y venta, ya sabemos, ¿no? Al momento de comprar, sabemos la inversión. Por lo tanto, ya sabemos qué costos voy a registrar. Entonces, ya voy a saber igual cuál es mi ganancia, no va a haber ningún problema. Pero en este caso, nosotros nos hemos visto con un problema de qué, de que al no saber los costos de producción de cada una de las prendas, de todas las chompitas que realizaba esta empresa textilera, cuando no conocían, al momento de vender, simplemente le ponía un precio la encargada de ventas de sus productos y no sabía cuánto le costaba. Por lo tanto, no tenía el control de, de todos sus productos, ¿no ve?
no sabía si su negocio es rentable o no es rentable, si podría llegar a invertir más en tal vez abrir alguna sucursal, no sabía. Y esa es la desventaja de la falta de conocimiento de esta parte. Entonces, lo correcto y lo que debería ser un contador, en este caso, obviamente esta empresa, porque está registrada en impuestos y todo, debería contar con un contador. Y ese contador, de la mejor forma, instruirle y asesorarle de que haga su procedimiento de la parte de transformación de un modo en el que se realice de esta forma, ¿no ves? Ya sea por un sistema por orden de trabajo, o sea, ya verificando, viendo las características principales de los sistemas y de acuerdo a eso adecuarlo a su empresa, a la empresa textilera. Eso es lo que debería pasar, pero no es lo que pasa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Cuando nosotros salgamos y por alguna razón o motivo, no sé, vayamos a trabajar a una empresa que se dedica a la manufactura, a una textilera, una empresa industrial. Entonces, si esa empresa y vemos que esa empresa no está teniendo el debido control, no realiza, entonces es responsabilidad de nosotros como contadores poder asesorarle al cliente, ¿ya? A esta, bueno, no sería cliente para usted, sería simplemente sus jefes en caso de que vayan a trabajar, ¿no? Entonces sería asesorarle de la mejor forma. Lo pueden realizar de esta forma. Se puede realizar así, así, y entonces ya ellos verán, ¿no? Si lo hacen o no lo hacen, pero está dentro de nosotros, como contadores, como profesionales, poder asesorarles a todas las personas que hagan esta parte de la empresa industrial. Entonces tenemos que asesorarles bien, ¿ya? Como les decía, nosotros estamos realizando lo que es un sistema contable para la parte de su producción y nos indica que no, o sea, no se quiere marear. Yo les decía, podríamos utilizar un sistema de costos por procesos porque pasan por diferentes procesos, diferentes departamentos pasaban, entonces se adecuaba mucho. Y mi recomendación era que utilicemos un sistema de costos por procesos para poder realizar el sistema de software que le permita saber cuánto una prenda le costaría. Pero no, hay muchas empresas y dueños que no quieren, o sea, les da miedo el cambio, ¿ya? Entonces no querían, simplemente ellos querían tener el registro de su materia prima y listo, y sobre eso calculaban sus costos. Y simplemente sacaban una estimación de tener un dato real de un costo unitario, es decir, de que tal prenda me cuesta tantos, no lo tenía. Entonces, nosotros hemos ido peleando con ese cliente, diciéndole que se haga de la manera correcta, pero no quería. Entonces, muchas empresas, en muchos negocios pasa eso, ¿ya? Pero va a haber empresas también grandes que sí van a tener un sistema de costos por procesos, un software donde que sí realmente se los va a hacer toda esta parte de la producción. Entonces, para ello, si nosotros vamos a trabajar ahí y vamos a utilizar este software, entonces nosotros tenemos que tener el conocimiento. Porque lo que les decía, pero si no me equivoco, era ustedes o no sé quién es, pero el software no reemplaza al contador, por lo contrario, ¿no? El software tiene que ser utilizado por un contador, alguien que sepa registrar, mantener, o sea, registrar todo de manera adecuada. Porque como les decía, a un paquete contable tú le metes basura, basura te lo va a sacar. Tú le metes datos correctos, datos buenos, entonces te va a sacar los datos correctos y datos buenos, ¿no ven? Y es así, ¿ya? Entonces, por parte de esa definición. Continuamos. Estos costos estimados se obtienen sobre bases empíricas calculando en forma aproximada el costo de los elementos que integran el producto. Estas estimaciones se realizan sobre la base de experiencias adquiridas en la propia o en empresas similares, calculando de ninguna manera tienen bases técnicas siendo necesario. Por tanto, ajustar los costos estimados a costos históricos o reales al final de costos del periodo. Lo que les decía, ¿no? ¿Cuál va a ser la base? Van a ser las experiencias anteriores, ¿no? Adquiridas ya sea en la misma empresa, si es que ya tiene el cálculo de costos unitarios, entonces vamos a sacar una estimación. Entonces vamos a utilizar esa base, ¿ya? En caso de que sea una empresa nueva y que recién esté comenzando y esté haciendo su estimación, se va a utilizar la estimación con la información de empresas similares, es decir, empresas que realicen el mismo procedimiento dentro de la industria, ¿ya? Y nos dice que eso después se va a ajustar
a los costos estimados, a los costos reales al final del periodo de costos, ¿ya? Entonces, al final, el costo unitario vamos a saberlo al final del periodo, ¿ya? Esa es la parte de la definición de los costos estimados. Características, y con esto yo creo que terminamos por hoy. Ya, dentro de las características, las principales características son: los costos estimados se obtienen durante o antes del proceso de producción, ¿no ven? Vuelvo a repetir, los costos estimados se obtienen durante o antes del proceso, es decir, se hace la estimación durante o antes del proceso, ¿ya? Cuando tenemos un costo real, cuando ya haya concluido el proceso de transformación, es decir, después, ¿ya? Pero ahorita hablando de costos estimados, se obtiene durante o antes del proceso de transformación o de producción, ¿ya? Se basa en cálculos predeterminados sobre datos estadísticos, es decir, sobre experiencias de periodos pasados o de empresas similares, lo que les decía. Nos vamos a basar en los datos estadísticos sobre experiencias pasadas o, si es que no hay experiencias pasadas, de empresas similares, ¿ya? El costo estimado indica lo que puede costar producir un artículo o servicio u orden de trabajo específico. Los costos estimados podríamos eh, eh, los costos estimados sirven para poder saber cuánto más o menos puede costar producir un artículo, un servicio o una orden de trabajo específico, pero más o menos sacamos una estimación. Para eso utilizamos los costos estimados, ¿ya? Los costos estimados deben ajustarse periódicamente a costos reales. Vuelvo a repetir, el costo real lo vamos a ver al final del proceso de transformación, al final del periodo, y vamos a ajustarlo con los costos estimados, de la estimación que hemos determinado al costo real, ¿ya? Los costos estimados, y como última característica, nos indica que los costos estimados tienen como objetivo principal fijar el precio de venta, que sirve como instrumento de control interno de herramientas administrativas para la toma de decisiones en forma adecuada. Ese es un objetivo principal, yo creo que de todos los costos, ¿no ven? Una de las características nos indican, ¿no? Debemos saber el precio de venta para con eso que nos sirva de control interno a la empresa en la parte administrativa para poder tomar decisiones, es decir, para que la gerencia tome las decisiones correctas, adecuadas y oportunas dentro de toda la empresa, ¿ya? Y que para el siguiente año, gestión o periodo, se pueda realizar todo este análisis y ver si es adecuado continuar con ciertos procesos o hacer cambios, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo principal de toda la materia de costos en sí, del por qué estudiamos costos, ¿ya? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, consulta o duda con respecto a este tema que son los costos estimados? Si quedó todo claro, entonces levanten la mano. Dice, ya tengo una consulta. Dime. Para realizar todo el proceso, digamos, solo vamos a tomar en cuenta el costo estimado, ¿verdad? Sí, sí. Al iniciar el proceso, como les decía, ¿no? El costo estimado se puede ver al inicio del proceso o durante el proceso. Entonces tomamos en cuenta ese costo estimado. Pero al final del periodo debemos hacer el ajuste, ya con los costos reales. Ya estoy. Ya. ¿Alguien más? ¿Que tenga alguna otra pregunta? Ahorita por lo pronto estamos viendo la parte teórica, ¿no ves? La parte teórica de qué es todo eso. Entonces siempre vamos a entrar en detalle para que se nos quede bien grabados toda la parte, por lo menos los elementos fundamentales de lo que es materia de costos, ya sea costos uno o en este caso costos 2, ¿ya? Para que vayamos refrescándonos la memoria, ¿no? Entonces, a lo largo de todo este tema, vamos a ir avanzando cómo se realiza, cómo es el proceso y todo eso, y van a ver la diferencia con lo que es costos conjuntos, costos por procesos, costos por órdenes de trabajo. Me imagino que ustedes ya lo han visto, ¿no? Porque órdenes de trabajo lo han llevado con otro docente inclusive. Entonces, han visto su procedimiento de órdenes de trabajo y cuál es la diferencia con sistema de costos por proceso.
¿verdad? Entonces, ¿cómo identifico? ¿Cómo realizo el trabajo? Ustedes lo van a ir viendo, ¿ya? Si no hay consultas, no hay dudas, no hay preguntas con respecto a este tema, entonces terminaríamos aquí, chicos. El día lunes ya empezaríamos, me imagino que vamos a continuar con la parte teórica, pero ya con ejemplos, ¿ya? Para que se pueda entender, haya mayor comprensión de este tema que son los costos estimados. Ya, nuevamente, vuelvo a preguntar. Si quedó todo claro, levanten su mano. Pero necesito que toditos levanten la mano, toditos. Los demás están durmiendo. Uno, dos, tres, cuatro personas que sí les quedó claro. Cinco. Ya. Bueno, pues entonces aquí terminaríamos, chicos, el día lunes, ¿no? Lunes que nos toca. Vamos a continuar avanzando la parte teórica y ya posiblemente entrando a la parte práctica. En la parte práctica se entiende mejor, ¿no? Entonces, la próxima clase ya nos veríamos el día lunes para continuar con este tema. ¿Ya? Eso sería todo, chicos. Nos vemos el día lunes.